este momento. Creo que ha sido muy animante y a la vez conmovedor. Eh, bueno, como pudieron ver en la invitación del Zoom, hoy iniciamos una nueva serie de enseñanza. Vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo y creo que es muy necesario hoy día, pues, como ser conscientes de nuestra necesidad del poder de Dios en nuestras vidas. O sea, seguir creciendo en esa conciencia. Creo que es por ese lado en el que nos vamos a orientar. Permítame ver si yo puedo hacer unos ajustes acá. Les pido que por favor cuiden mucho sus cámaras y sus micrófonos para que no se nos cruce la señal. Dios mío se llama el sermón y de hecho es el título de la serie. Dios mío, revélanos la grandeza de tu poder. Y quiero compartir acá en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 15. Y del versículo, voy a leerlo hasta el versículo 21, pero el versículo base para nuestro estudio va a ser el del 18 al 21. Entonces recordamos lo que está pasando ahí en la clase, en la carta a los Efesios. Pablo está en la cárcel, él está sufriendo y simultáneamente él escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En la carta a los Filipenses, él dice en el capítulo 1 que estaba frente a la posibilidad de morir. ¿Sí? Entonces, la carta, cuando vemos las cartas, las 4 cartas, entendemos que están en un contexto de dolor, de sufrimiento. Y en ese contexto es que él escribe, pero también ora por los hermanos en Éfeso y creo que es muy animante lo que él ora y de lo que podemos también aprender y es donde nos vamos a anclar para poder hacer este estudio sobre el Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:15, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y luego el versículo 17, donde él le pide a Dios, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y yo recuerdo hace muchos años cuando entendí esta parte de la oración, de lo importante que es pedirle a Dios para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Pero ese conocer íntimo para que lo que vamos aprendiendo de él quede en el corazón, ¿sí? Como que sea real. Y cuando él dice para que lo conozcamos mejor, también me hace pensar en que es importante conocer a Dios Padre, conocer a Dios Hijo y conocer a Dios el Espíritu Santo. Y desde esa época, hace muchos años, yo pensaba, yo necesito crecer en mi conocimiento de Dios como Padre, en mi conocimiento de Dios como Hijo y en mi conocimiento de Dios como el Espíritu Santo. Y en ese sentido es que vamos a hacer el estudio del Espíritu Santo, porque es importante conocerlo, entender cómo obra, cómo trabaja, cómo actúa, cómo se relaciona con nosotros. Y luego él sigue diciendo, pido también en el versículo 18 que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y luego dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Sí, o sea, él está orando también por eso, para que entendamos, o sea, es una carta que también nos ayuda a nosotros, pero él oraba para que los hermanos en Éfeso entiendan la grandeza del poder de Dios. Y hay otra versión que no dice a favor de los que creemos, sino del poder que habita en nosotros.
que habita. Es mucho más profundo, más grande. Y luego él sigue diciendo, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Nosotros lo leemos ahí y podemos saber, sí, claro, pues Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, lo sabemos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es entenderlo en el corazón y vivir sostenidos por ese poder. Entonces, lo animante del tiempo que estamos viviendo en medio del dolor tan profundo que es estar sabiendo que hermanos tienen COVID, de que todos estamos expuestos a la posibilidad de partir a la presencia de Dios. Sí, eso duele, a pesar de que sabemos de que si morimos vamos a estar con Dios, duele, o sea, ese duelo es duro, es duro. Pero también yo he visto en mi propia vida, en momentos así, el consuelo de Dios, que es algo como, uno no lo entiende hasta que lo vive, hasta que lo experimenta. Y quiero compartir algo que encontré en un libro, se llama El miedo a ser devorado por un león, como para ir entendiendo lo que Dios puede hacer para aliviar el dolor. ¿Sí? Dice acá, David Livingstone, el misionero escocés famoso por la frase el doctor Livingstone, supongo, sufrió en cierta ocasión el ataque de un león que estuvo a punto de acabar con su vida. Este incidente le impactó tanto que 20 años después todavía se asombraba de la curiosa sensación de desapego que le embargó en aquellos momentos en que supuestamente debería haberse visto a merced del pánico. Y miren lo que escribe el misionero. Escuché un rugido. Miré hacia un lado y vi un león que estaba a punto de abalanzarse sobre mí. El animal dio un salto y me derribó de un zarpazo en el hombro, y cuando me tuvo inmovilizado en el suelo, comenzó a rugir junto a mi oreja, al tiempo que me zarandeaba como un gato lo haría con un ratón. La conmoción me produjo un estupor semejante al que debe experimentar un ratón después de haber sido capturado, y me sumió en una especie de sopor en que, si bien seguía siendo plenamente consciente de todo lo que ocurría, no sentía miedo ni dolor alguno. La situación era parecida a la de los pacientes que se hallan bajo los efectos del cloroformo. Estas personas son conscientes de que están siendo operadas, pero no sienten la acción del bisturí. ¿Cómo es posible que el dolor provoque una reacción de insensibilidad? ¿Sí? Y yo pensaba, aún en nuestro cuerpo hay hormonas que pueden producir eso. Pero también recuerdo visitando pacientes con mucho dolor, cómo nos compartían de cómo en la oración encuentran alivio, cómo en la oración, como entregando el dolor a Dios, como que tenía un efecto de sedante, como de tranquilidad. Y lo mismo pasa cuando estamos pasando cualquier tipo de dolor, dolor espiritual, dolor emocional, dolor psicológico. Dios actúa de alguna manera y Él pone paz, una paz que uno no entiende, pero que la empezamos a experimentar, esa paz la experimentamos cuando precisamente estamos sometidos al dolor, ¿sí? Entonces, pensando en todo eso, como todo eso tiene que ver con el poder de Dios, pues pensé, no, necesitamos conocer más conscientemente la obra del Espíritu Santo. O sea, ya conocemos a Dios como Padre, conocemos mucho de nuestro Señor Jesucristo, conocemos bastante de la palabra de Dios, pero necesitamos una comprensión consciente de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Y consciente desde el mismo momento de la salvación. ¿Sí? Como comprender conscientemente qué hizo el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo
¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús? Sí, ¿cómo fue la obra del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, en el establecimiento de la iglesia? ¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en el plan de salvación? Porque el ser conscientes, o sea, ser conscientes no es solamente saber, no, ya lo sé. No, es creerlo y que tenga un impacto en nuestras vidas, que tenga un impacto en nuestra fe, en nuestra manera de ver a las personas, en la manera de vernos a nosotros, en la manera de ver el dolor espiritual y el dolor físico. O sea, que genere una transformación profunda dentro de nosotros. No solo conocimiento, no va a servir. Entonces, en ese proceso, no sé a quiénes les gusta la fotografía, pero los que les gusta la fotografía o en el cine, no sé si han visto, hay unos lentes que, que tienen una función para hacer zoom. O sea, hoy día hay una marca de micrófonos que se llama Zoom. Conocemos este Zoom, que es la herramienta para conectarnos, pero en la fotografía el zoom es una función que tienen los lentes que permite tomar una imagen que está muy lejos y acercarla. Entonces, cuando se hace la función de zoom, la imagen se ve como si estuviéramos al frente y dependiendo del tipo de lente, se puede acercar. Hay lentes que acercan kilómetros una imagen. Lo que vamos a hacer nosotros estudiando el Espíritu Santo es un zoom. Eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a acercar y a tratar de verlo, como de caminar con el Espíritu Santo, de mirarlo detalladamente, ¿sí? ¿Qué es a qué es a lo que apuntamos? Acá les voy contando un poco. Hoy es como una introducción a lo que vamos a hacer los siguientes 8 meses, estudiando acerca del Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser el objetivo principal de todo esto? Conocerlo. Es conocerlo conscientemente, ¿sí? Y como les decía hace un momento, pues conocerlo en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, en cómo él trabajó en la vida de los discípulos y cómo los transformó. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en la iglesia? Y que es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros hoy día. Lo que pasa es que creo que cuando hay ignorancia frente a lo que Él puede hacer, como que muchas cosas las vivimos en nuestra propia fuerza o creemos que no podemos. Bueno, muchas cosas Dios puede dejar de hacer por nuestra falta de comprensión de lo que Él hace por medio del Espíritu Santo. Pero también como un objetivo va a ser que se desarrolle más pasión en cada uno por el estudio de la Biblia. O sea, a la pasión que ya la mayoría pueden tener, agregar un poquito. Sí, eso va a implicar que tenemos que dedicar tiempo a estudiar y a meditar. También experimentar el poder del Espíritu Santo de manera personal y colectiva. O sea, no solo como individuos en nuestro caminar personal con Dios, pero también como comunidad donde nosotros estemos, en la relación con otros. Sí, como iglesia, o sea, el Espíritu Santo fue clave en la evangelización en el primer siglo. O sea, sin el Espíritu Santo no hubiera habido evangelización. Él guió toda la evangelización. O sea, podríamos decir que por medio de los discípulos él hizo todo. Y desde ahí, pues seguir creciendo en esa confianza hacia el actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, entre más lo conozcamos, más nos vamos a ir soltando, dejándonos guiar. Sí, como un poco como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16, sigan la guía del Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, desde ahí también como desarrollar más sensibilidad a la guía del Espíritu. Yo meditando en todo esto me daba cuenta, creo que me falta más sensibilidad porque Dios de alguna manera muchas veces se comunica para darnos dirección, pero como estamos tan aturdidos por tantos pensamientos, no escuchamos la guía del Espíritu.
Y realmente Dios, por medio del Espíritu, nos da la salida a cualquier tipo de problema que tengamos. Sí, Él lo hace, pero como no estamos tan educados para escucharlo, pues es un poco difícil. También vamos a darnos cuenta cuál es la relación del Espíritu Santo con el aprendizaje de la Biblia. Y en mi propio caminar, yo me he dado cuenta que el Espíritu Santo es el que me revela lo que yo voy entendiendo. O sea, para mí no es que yo soy inteligente, que es que yo estudio mucho la Biblia y por eso entiendo, no, porque hay mucha gente que estudia la Biblia más que yo y hay cosas que no entiende. Entonces, yo he experimentado como esa revelación de la palabra de Dios, como esos clics que uno hace cuando entiende algo de la palabra de Dios. Sí, como, listo, ya entendí esto. Y como cuando lo entiende, cuando queda bien entendido, no se olvida. Entonces apuntamos a eso, o sea, como acercarnos un poco a lo que Jesús quería que pasara con sus discípulos, de que no olvidaran lo que Él hizo, de que no lo olvidaran, ¿sí? Entonces, el cómo vamos a hacer esto. Vamos a leer todo el Nuevo Testamento, a leer y estudiar. Pero como estamos haciendo un Zoom, nos vamos a enfocar en la persona del Espíritu Santo. Yo lo relacionaba un poco con el matrimonio y con los noviazgos. O sea, yo recuerdo de soltero cuando ya tomé la decisión de casarme, porque yo no buscaba tener novia, sino de una vez casarme. Tenía cerca de 30 años. Yo pensaba, no, ya no me puedo poner a explorar tanto. Dios, guíame para que tome la decisión que es con la persona que es. Entonces, cuando me di cuenta que Nayibe iba a ser mi futura esposa, pues empecé a trabajar más en la amistad con ella. O sea, tenía varias amigas en la iglesia y era muy chévere con cada una y todo, pero yo pensé, si ella va a ser mi esposa, necesitamos conocernos más. Entonces, lo que llamábamos en esa época, me enfoqué en la amistad con Nayibe, ¿sí? Y aún hoy día sigo enfocado porque necesito seguirla conociendo, o sea, eso es un caminar que no se acaba y nuestra amistad ha crecido impresionantemente, o sea, cada vez sentimos que somos más uno, no en la teoría, sino como en la práctica, en la vida real. Entonces, cuando vamos a estudiar el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, necesitamos estar enfocados, o sea, a leer los evangelios y voy a mirar lo que dice del Espíritu Santo para aprenderlo bien. Sí, es una forma de estudiar la Biblia diferente, pero que es muy provechosa. Entonces, estudiando la obra del Espíritu Santo en los evangelios, entonces me encontré con que cada uno desarrolla unos aspectos diferentes del Espíritu Santo. Entonces va a ser muy chévere poder descubrir eso entre todos. Entonces, por ejemplo, el que más, me di cuenta, el que más desarrolla la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, es el Evangelio de Lucas. Y por ahí vamos a empezar la otra semana. El Evangelio de Lucas es el que más desarrolla la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, en el plan de salvación. De hecho, es el único que empieza narrando desde el momento de la concepción de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. O sea, va un poco más atrás. Y las menciones al Espíritu Santo las encontramos mucho más en Lucas. Entonces, vamos a estar estudiando lo que la Biblia dice del Espíritu Santo ahí en el Evangelio de Lucas, viendo su actuar. Ahora, ¿por qué? Yo me hice la pregunta, ¿cómo construye Lucas el argumento para demostrar la importancia o preeminencia del Espíritu Santo en el plan de salvación para la humanidad? Entonces yo me hago esa pregunta y parto de ahí para leer el Evangelio
y entender la manera de pensar de Lucas y qué quiere comunicar acerca del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo desde el Evangelio de Lucas. El otro, Mateo y Marcos, lo presentan también desde lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de Jesús, pero no es tan profundo como Lucas. Lucas es el más profundo de todos en ese sentido. Pero lo otro interesante es que cuando miramos el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, Juan se asegura de que los creyentes entiendan la necesidad del Espíritu Santo en sus vidas. Y empieza a construir el argumento desde el principio. O sea, uno lo va viendo cuando lo lee enfocado. Entonces me impactó, por ejemplo, que empieza con Nicodemo diciendo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Sí? Y luego va con la mujer samaritana y a la mujer samaritana le dice, si bebes del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás, sino que de tu interior correrán ríos como de agua viva. Y luego lo sigue desarrollando en Juan 6, pero es lo mismo. ¿Sí? Juan 7, o sea, va desarrollando todo un argumento que si uno lo entiende, pues decimos, yo decía, Dios mío, me falta crecer en mi conocimiento del Espíritu Santo. Y ahí lo interesante es que Juan está poniendo las palabras de Cristo acerca del Espíritu Santo. Lucas está narrando lo que la gente vio que hizo el Espíritu Santo, pero Juan está comunicando las mismas palabras de Cristo. Es súper animante, o sea, yo estoy como a la expectativa de todo lo que Dios me va a revelar, me va a mostrar y nos va a mostrar a todos con relación al Espíritu Santo, más conciencia del Espíritu Santo. Pero luego vamos a ver en el libro de los Hechos. Y es interesante también, o sea, en el principio Jesús les dice, cuando váyanse para Jerusalén, porque tienen que esperar a que el Espíritu Santo venga. Y cuando Él venga, recibirán poder para ir y dar testimonio de mí. Para ellos eso era real. O sea, ellos no se podían resistir al Espíritu Santo. Y yo creo que eso funciona para nosotros hoy día. Lo que pasa es que nos falta más sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Entonces vemos en Hechos los primeros capítulos de la obra del Espíritu Santo en la iglesia en Jerusalén. De Hechos 1 al capítulo 7, cuando empieza la persecución. Pero después de la persecución, de que salen los discípulos por todas partes, en Hechos narra el actuar del Espíritu Santo en la evangelización, cómo el Espíritu Santo guía a Felipe, guía a Pedro, guía a Pablo, cómo la conversión de Pablo se da. O sea, todo esto es por actuar del Espíritu Santo. Luego nos vamos a Hechos 14, 15, y nos vamos dando cuenta cómo el Espíritu Santo es el que elige a Pablo y a Bernabé para iniciar los primeros viajes misioneros. Y el Espíritu Santo le dice a Pablo dónde ir o dónde no ir, como leemos también. ¿Sí? Entonces, es animante, es fascinante. Y desde ahí, desde Hechos, también vamos a conectar con las cartas que escribió el apóstol Pablo. Cómo él desarrolla una convicción tan profunda del Espíritu Santo. Entonces, lo que hace Pablo, a diferencia de lo que pasa en Juan, es que él desarrolla la obra del Espíritu Santo al interior de cada uno. Ya como más específico, o sea, Jesús dice, ustedes necesitan creer que el Espíritu Santo está en ustedes, que va a habitar en ustedes, que los va a consolar, que les va a guiar a la verdad. O sea, todo lo que está diciendo. Pero Pablo hace suma esas palabras de Jesús y las lleva a la vida real. Lo conecta, o sea, en Gálatas 5:16, voy a leerlo acá como para poder dar un ejemplo. Gálatas 5:16, que visto desde la perspectiva del corazón de Pablo, es algo muy diferente. Entonces él dice, así que les digo, vivan por el Espíritu
y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Luego describe las obras de la naturaleza pecaminosa en contraste con lo que el espíritu produce. Entonces dice, en cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. O sea, es impresionante. El apóstol Pablo desarrolla lo que Jesús enseña en Juan. Lo hace práctico, lo hace real, lo hace vivencial, lo hace aplicativo. O sea, y acá Gálatas es solamente una escritura, pero lo desarrolla en Romanos, en Efesios, o sea, todas sus cartas está hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, luego me doy cuenta ahí en Hechos, al final, los últimos 8 capítulos de Hechos, ¿qué están narrando? El actuar del Espíritu Santo en el sufrimiento. La obra del Espíritu Santo cuando sufrimos. A partir del capítulo 21 de Hechos, el Espíritu Santo le dice a Pablo, voy a leerlo acá, para poder conectar. Recuerden que estamos haciendo la introducción, entonces no vamos a desarrollar en un pasaje como tal, sino introducirnos para lo que va a ser el estudio a partir de la otra semana. Miren lo que dice en Hechos 21, versículo 10, voy a leerlo desde el 10. Dice, llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que viene para el apóstol Pablo hasta que se acaba el libro de Hechos? Sufrimiento. Sufrimiento. Entonces vemos el actuar del Espíritu Santo en medio del sufrimiento. Pero, ¿qué concluye el apóstol Pablo? Una escritura que le hemos leído muchas veces, la mayoría la conoce. Que, en mi opinión, esa convicción se desarrolla en la vida del apóstol Pablo, él siendo consciente del actuar del Espíritu Santo cuando él está sufriendo. Está en 2 de Corintios 12:7. Él dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Hoy día Danilo compartía el viernes, es como si Satanás estuviera viviendo en Caracas, o sea, todo lo que estamos sufriendo acá, eso es terrible. Danilo decía, nosotros sabemos que vivimos en este mundo es gobernado por Satanás, pero Caracas es la capital, por todo lo que se vive, por la ausencia de Dios que hay tan grande. ¿Sí? Entonces, y el sufrimiento, pero ese sufrimiento que Dios permite, ¿para qué es al final? Él dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso nos regresa a Cristo. Porque Cristo vivió en el poder del Espíritu Santo. Nuestros hermanos en el primer siglo vivieron en el Espíritu Santo. El poder de Dios se perfeccionó en la debilidad. ¿Qué es lo que está haciendo, permitiendo Dios hoy día? Nos está poniendo en condición de dependencia. Está desmontando la autosuficiencia de nosotros como cristianos. Esa idea de yo sí puedo con esto. Está desmontando todo eso. Nos está limpiando
de ese orgullo tan terrible que no nos deja avanzar en nuestra fe. Y nos está llevando a entender, yo estoy a cargo, tienes que confiar en mí. Está exponiendo debilidades que no sabíamos que existían, miedos que no sabíamos que existían en nuestros corazones, miedos, pánico, o sea, tantas cosas que sin esta pandemia nunca nos daríamos cuenta de que nos faltaba tanto de Dios. ¿Sí? Entonces, él sigue concluyendo. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Dónde permanece el poder de Cristo? En la debilidad. Ahí es donde se perfecciona. Ahí, en la debilidad. Entonces, él sigue diciendo, por eso me regocijo. O sea, nosotros no podemos regocijarnos en debilidades, insultos, privaciones y persecuciones y dificultades por Cristo si no estamos ahí. ¿Quién se puede regocijar en el sufrimiento si no está sufriendo? Entonces, al entender esto de la palabra de Dios, entendemos también cómo los hermanos que están sufriendo más que nosotros se convierten en nuestra bendición. El viernes, los que pudieron acompañarnos en la reunión que hicimos pequeños grupos de oración para ir y orar con los hermanos en Caracas, sobre todo, que están sufriendo tanto. Pero yo pensaba era en el ejemplo de Jesús, que él fue con sus discípulos a las casas de los hermanos, fue a la casa de Pedro y le sanó la suegra. Y yo decía, ¿cómo hacemos nosotros para cumplir eso, para obedecer eso? Pues vamos por Zoom. Vamos por Zoom, vamos por WhatsApp, vamos por el celular, vamos por Facebook, pero vamos a las casas donde la gente está sufriendo porque nosotros necesitamos conectar con el sufrimiento de las personas. Esto es del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos dé corazones sensibles al dolor de las personas. ¿Por qué es necesario? Porque Jesús lo hizo. Porque créanme, si no podemos ser sensibles al dolor del sufrimiento de nuestros familiares, amigos, nuestros hermanos, difícilmente vamos a ser sensibles a la necesidad espiritual. No nos va a doler que las personas se pierdan sin conocer de Cristo. Entonces, vemos que el Espíritu Santo está quebrantando los corazones para que finalmente entendamos la necesidad de la gente que se está perdiendo espiritualmente y tomemos acción desde la guía del Espíritu Santo. Es lo que yo veo que pasa en las Escrituras. Entonces, ahora lo que va a compartir o que estuvo orando Daniel y José en el principio, pues no solamente es orar, es tomar acción. Es tomar acción. Todo esto se trata de tomar acción, de ir donde la gente está, de llorar con el que llora, de sufrir con el que sufre, de reír con el que ríe. De eso se trata todo esto. De eso se trata el Evangelio. Hacia allá quiere guiarnos el Espíritu Santo. Entonces, yo veo todo ese panorama y estoy súper animado, o sea, de pensar lo que Dios va a hacer en cada uno de nuestros corazones. Sí, de cómo al final de este año vamos a ser personas totalmente diferentes, sin decir que estemos mal. Solo que vamos a ser más como Cristo y eso es bueno para nosotros y es bueno para todas las demás personas. Vivir en el poder de Dios a pesar de la debilidad. Entonces, esto es lo que quería compartirles. Y obviamente, como dicen las escrituras, sin el mensaje de la cruz, esto es imposible. Voy a leer acá una escritura en Romanos, no, sino en 1 Corintios, ya para ir terminando.
Primera de Corintios, voy a leerlo desde el 20, 1:20, y luego vamos a orar por la Santa Cena. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? Versículo 20. ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y acá sigue diciendo, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a él, ustedes que están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Creo que al final de este tiempo vamos a llegar a la conclusión de que ya no va a haber excusas para que el Espíritu de Dios trabaje por medio de nuestras vidas. Porque vamos a conocerlo tanto y vamos a estar como tan fascinados de ver lo que Dios nos va mostrando, que desde ahí Dios va a obrar. O sea, no va a ser una cosa de culpa, sino es de comprensión de la gracia, del poder de Dios, de su misericordia, de su amor, de la cruz, con más profundidad. Creo que va a ser un tiempo muy chévere. Entonces, bueno, les pido que me acompañen para orar y vamos a tomar la Santa Cena. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Dios mío, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por no rendirte con nosotros, Señor. Gracias porque desde el principio tú sabías que nosotros nunca podríamos con nuestra propia fuerza vivir el reino de los cielos. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú te aseguraste que lo entendiéramos, que lo necesitamos, que necesitamos del Consolador todo el tiempo, Señor. Y Padre, pues yo te pido perdón porque nos ha faltado diligencia en conocer el Espíritu Santo, en saber cómo obra, cómo actúa, en saber lo que Él hizo con nuestro Señor Jesús, lo que hizo con nuestros hermanos, en ser conscientes de la naturaleza de su poder, de lo que Él puede darnos, Señor, para mantenernos en el camino de la salvación y mientras tanto ayudar a los que más podamos, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que bendigas el pan, el vino, o lo que tomemos que lo represente, Señor. Y aumentes nuestra conciencia del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por nuestro Señor Jesús. Y te agradecemos todo en el nombre de Él, Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias.